Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por la invitación para esta disertación. Vamos a hablar de retinopatía de la prematuridad, que se trata de un trastorno retiniano vasoproliferativo que afecta niños pretérminos de bajo peso y que consiste en el crecimiento de un tejido vascular anormal entre la retina que está vascularizada y la zona avascular. Es una productora potencial de ceguera y se diagnosticó por primera vez en 1942. La retinopatía de la prematuridad realmente se considera una paradoja de la medicina moderna, porque mientras más ha avanzado el cuidado neonatal, más casos de ROP se van presentando. Esto así porque actualmente se puede ver que niños recién nacidos de 25 a 26 semanas de gestación tienen una sobrevivencia de hasta un 50%, y esto aumenta en gran proporción las probabilidades de que padezca ROP y también la severidad de la enfermedad. De estos recién nacidos pretérminos, el 50% o más va a presentar algún grado de ROP. Sin embargo, el 90% de estos mismos no van a necesitar tratamiento porque la enfermedad regresa espontáneamente. Pero, asimismo, un 10% puede presentar ROP severa, que va a requerir tratamiento, y que lo más importante de esto es que tiene que ser un tratamiento oportuno, o sea, en un momento preciso. La fisiopatología de la enfermedad, bueno, comenzamos con la vasculogénesis normal, que se inicia a las 16 semanas de vida intrauterina a partir de un precursor mesenquimal a nivel del nervio óptico. A partir de aquí va migrando y va a alcanzar la retina periférica a nivel nasal entre las 36 y las 38 semanas. Sin embargo, a nivel temporal no va a alcanzar la periferia sino hasta las 40 o 45 semanas de gestación. En condiciones normales, la separación entre la retina normal y la retina avascular es solamente una separación difusa que no se puede distinguir. Pero ¿qué sucede? Ante cualquier estímulo externo, esta vasculogénesis se va a ver interrumpida. Esto incluye cuando los bebés nacen antes de tiempo, entonces el oxígeno pasa a ser un agente agresor para estos niños que va a detener la vasculogénesis. ¿Qué va a suceder? Puede suceder que se reinicie normalmente la vasculogénesis, o en cambio puede haber una multiplicación indiferenciada de estas células mesenquimales y espiculares, que son las que van a formar las arterias y las venas retinianas. Van a multiplicarse indiferenciadamente formando membranas fibrosas, y a partir de aquí entonces va a empezar la enfermedad. Entonces, como ya dijimos que la retina temporal, a nivel temporal, es la última en vascularizarse, esta es más sensible a las lesiones producidas por la exposición al oxígeno a determinada concentración. Sin embargo, está comprobado que cada retina reacciona individualmente incluso a las mismas concentraciones de oxígeno con el mismo tiempo gestacional. Por eso es que se necesita individualmente chequear cada bebé, sin importar, bueno, uno dice, bueno, tuve un bebé de tantas semanas que no me presentó nada, pues a este tampoco lo voy a mandar, no, porque se desarrollan de diferente manera cada uno. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? La edad gestacional y el peso son los dos factores predictivos más importantes. A menor edad gestacional, mayor probabilidad de presentar ROP y mayor severidad de la misma. El uso de oxígeno a determinada concentración y durante tiempo prolongado, igual que la ventilación mecánica.
Las transfusiones con hemoglobina adulta también son un importante factor de riesgo. Los estados tanto de hipoxia como de hiperoxia, porque ambos producen una isquemia a nivel retiniana. Los recién nacidos que sufren de shock o hipoperfusión, de episodios de apnea con reanimación y de acidosis o sepsis también tienen mayor riesgo de presentar ROP. Si vamos a hablar de ROP, tenemos que tener tres cosas en cuenta para su clasificación. La localización, que se va a hacer a partir del nervio óptico o la papila. Vamos a tener tres zonas. La zona 1, que es la zona más posterior, que consiste en el polo posterior. La zona 2, que va a ir desde la zona 1 hasta la retina periférica a nivel del ecuador. Y la zona 3, que va desde el ecuador hasta la hora serrata, que esta sería la periferia extrema. Mientras más posterior comienza la enfermedad, se presenta la retinopatía, más agresiva es. La extensión de la enfermedad la vamos a clasificar en un uso horario, luego vamos a ver cómo, y los grados o estadios, que van del 1 al 5, siendo el 1 el más leve. En el estadio 1 lo que vamos a ver es solamente una línea que va a separar la retina vascular de la zona que todavía no está vascularizada. Como yo dije al principio, en condiciones normales no se ve una separación, sino que es muy difuso. Si uno evaluara, por ejemplo, un recién nacido de 38 semanas que todavía no está vascularizado hasta la periferia, pero no tiene una línea que separe ambas zonas. Esta enfermedad es de la que regresan en casi todos los casos sin tratamiento. Pero ¿qué sucede? Depende de en qué zona se presente. No es lo mismo ver un recién nacido y decir tiene estadio 1 en zona 1, que es bastante posterior, que en zona 3, que ya estamos hablando de una retina periférica. Al que tiene estadio 1 en zona 1, tenemos que darle un seguimiento más cercano, porque puede avanzar a estadio 2 o a estadio 3, y hasta que no vemos que va avanzando en la localización, entonces no podemos estar tranquilos. El estadio 2 es esta misma línea, pero lo que pasa es que esta foto no tiene estereopsis, se va viendo sobreelevada como un puente. Dependiendo de la zona y de la tortuosidad de los vasos en la zona vascular, entonces vamos a evaluar cuáles son las probabilidades de progresión que tiene. Vamos a vigilarla estrechamente y hay algunos casos de estadio 2 que le damos tratamiento. En el estadio 3 ya no es una línea, sino que es una franca proliferación fibrovascular, donde se van a ver vasos anormales y estos vasos pueden sangrar formando hemorragias. Esto que se ve aquí, esos son los neovasos. Son vasos anormales, muy frágiles, que se rompen fácilmente. Por eso a las mamás les recomendamos que no pueden batirlo, que no pueden sacarle los gases fuertemente, porque con este estímulo se pueden romper estos vasos sanguíneos. A pesar de cómo se ve, hay un porcentaje de estos pacientes que mejoran sin tratamiento, dependiendo igual de la zona, de las áreas que estén afectadas. Hay que vigilarla estrechamente. Por ejemplo, los pacientes con estadio 3 ya no los vemos cada 2 o 3 semanas, sino que los vemos semanalmente, porque ante cualquier cambio en este cuadro le requieren tratamiento para evitar de esta forma que haya un desprendimiento de retina. El estadio 4, ya aquí hay una tracción producida por estos vasos que se van contrayendo y van produciendo un DR parcial, que puede ser con o sin involucro macular. Dependiendo de si la mácula está afectada o no, así es el pronóstico. En el estadio 5 ya es el más severo,
que hay un desprendimiento total de la retina, que puede ser en embudo abierto o en embudo cerrado. Ambos casos tienen muy mal pronóstico visual. Aquí es que queremos evitar que lleguen todos los pacientes. Entonces, además de esta clasificación, tomamos en cuenta la enfermedad plus, que es una dilatación y tortuosidad extrema de los vasos sanguíneos. Nos habla de que la enfermedad va a progresar rápidamente y si la dejamos progresar va a tener mal pronóstico. Se puede clasificar esta tortuosidad en leve, moderada o severa y puede acompañar cualquiera de los 5 estadios anteriores. Y la enfermedad umbral es cuando encontramos estadio 3, que ya es cuando se forma la proliferación fibrovascular con hemorragias, en zona 1 o 2, en 5 meridianos continuos, para esto es que usamos los usos horarios, o en 8 meridianos discontinuos. ¿Por qué es importante eso? Porque no es lo mismo tú decir, bueno, tengo un paciente con estadio 3 en hora 10 solamente, entonces ese paciente todavía le podemos dar un chance de vigilarlo y ver cómo evoluciona. Si tiene 3 o 4 o 5 meridianos continuos, ya ese paciente hay que darle tratamiento. Aparte de esta clasificación, que es la ROP común, existe actualmente una clasificación que es ROP agresiva posterior, que consiste en un estadio plus, o sea, mucha dilatación, mucha tortuosidad en 360 grados y hemorragias retinianas, que son estas, en los 4 cuadrantes. Esto tiene un porcentaje de progresar a ceguera de un 50%. Estos pacientes actualmente le damos tratamiento de primera instancia desde que los detectamos con antiangiogénicos. Lo más importante en esta noche es saber cuáles recién nacidos vamos a referir y en qué momento los vamos a referir. Nosotros estamos recibiendo todos los recién nacidos de 35 semanas o menos, que se deben evaluar como máximo a las 4 o 5 semanas de nacido. Se evalúan bajo dilatación pupilar, con anestesia tópica. Le instilamos, le colocamos un blefarostato para mantener los párpados abiertos y mediante oftalmoscopía indirecta con una lupa de 25 dioptrías realizamos la revisión. En la mayoría de los casos es necesario indentar la esclera, lo cual es un poquito cuesta arriba porque causa un poquito de depresión respiratoria. Pero para poder ver la retina periférica es necesario. Entonces las revisiones las realizamos cada 1 o 2 semanas. En los casos de los niños que están muy bien los citamos cada 3 semanas, pero no les damos de alta hasta que no se ha completado la vascularización de la retina temporal o el recién nacido cumple 45 semanas de edad gestacional. Hemos tenido casos de recién nacidos que a las 45 semanas todavía les falta una parte de zona 3 por vascularizar. Dependiendo de cómo veamos a los papás, le damos tratamiento o no, porque hay papás que le decimos, bueno, pues ven en 3 meses, pero no van a volver, y como no está completamente vascularizado, podría presentar algún evento futuro. Hay que tomar en cuenta las enfermedades agregadas que pueden presentar los niños y también los bebés que después de ser dados de alta lo tienen que volver a ingresar, que se les pone de nuevo oxígeno o que se les tiene que transfundir. Eso es una alerta para, por ejemplo, el pediatra volver a hacerle recargarle. Tiene que ir a su revisión del oftalmólogo si no le han dado de alta, porque la enfermedad puede volver hacia atrás. Necesitamos un personal consistente en enfermeras, que los neonatólogos y los pediatras nos refieran los niños de 35 semanas, que se les recalque a los papás la importancia de la revisión
y oftalmólogos y retinólogos que estén entrenados en la detección y el tratamiento de ROP. Las medidas preventivas más importantes son la detección temprana de cuáles son los recién nacidos que están en riesgo de padecer la enfermedad, y luego que llega al oftalmólogo, que éste realice un diagnóstico oportuno con una vigilancia estrecha. Que los padres sepan que realmente es importante que lleven sus niños, porque de lo contrario se pueden quedar ciegos. El tratamiento se realiza con láser. El láser es, aunque la foto se ve un poquito aparatosa aquí, pero es bastante sencillo, bastante similar a la revisión. Se puede realizar con anestesia tópica o bajo sedación. Nosotros rara vez ponemos anestesia inhalatoria al bebé, porque eso le agrega riesgos, y es bastante sencillo. Entonces al final vamos a tener una retina como esta. Estos son los spots de láser, que son unas quemaduras que con el tiempo se van a formar unas cicatrices, y va a evitar que estos vasos de aquí traccionen la retina. También actualmente se usan los antiangiogénicos inyectados intravítreos, que reducen la neovascularización. Aunque su uso todavía es bastante controversial, nosotros lo estamos usando y hemos tenido muy buenos resultados. Principalmente en pacientes que presentan la enfermedad en zona 1, que si le damos láser va a quedar su campo visual muy reducido. Entonces con los antiangiogénicos ayudamos a esos vasos a que crezcan un poquito más, y aunque en una segunda intención tengamos que darle láser, ya la zona en la que lo aplicamos es mucho menor. La criocoagulación ya casi no se usa, porque hace lo mismo que el láser pero con frío, pero produce mucho más efectos secundarios, y principalmente inflama mucho el ojo, incluso la carita se le inflama al bebé. Entonces si lo podemos lograr menos invasivamente con el láser, pues lo hacemos con el láser. La cirugía consiste en vitrectomía acompañada de cerclaje, que es como que le apretamos el ojito al bebé para que no se vuelva a desprender. Se utiliza en estadios 4 o 5, pero tiene muy mal pronóstico visual. Las secuelas del tratamiento tiene sus secuelas, por ejemplo, la ambliopía, principalmente cuando la cantidad de láser entre un ojo y otro es significativamente diferente. Él puede presentar estrabismo, puede presentar glaucoma. Una de las complicaciones es que un spot no caiga donde debe caer, pero definitivamente las secuelas del tratamiento son menores que las complicaciones de no dar tratamiento, donde lo que vamos a terminar es con un niño no vidente. ¿Qué limitaciones tenemos a nivel hospitalario ahora mismo? Los altos costos. Por ejemplo, el equipo del láser es bastante costoso, los antiangiogénicos son bastante costosos, y el mantenimiento de todo esto es bastante costoso. Nosotros en la maternidad contamos con la colaboración de la Fundación Católica Una Mirada de Fe, que es quien nos da soporte, fue quien donó el láser y eso, pero es difícil, porque por ejemplo aquí Salud Pública no provee los antiangiogénicos para aplicársele a los niños. Se está iniciando un programa para ver si podemos lograr esto, pero como todo da un poquito de trabajo. Y por parte de los papás es difícil que estos se apeguen al seguimiento, a que vayan a las consultas, principalmente los pacientes que reciben tratamiento, que van a necesitar un seguimiento aproximado de 2 a 5 años, dependiendo qué tan severo haya sido su enfermedad y cuál tratamiento se le haya aplicado. Pero lo importante es que actualmente ningún niño debe quedar ciego por ROP, porque hay muchos medios para evitar esto. Muchísimas gracias.